Buenas, hoy tenemos aquí el E60 que vamos a cambiarle la válvula PCV y ese tubo que tenemos también lo tenemos estrangulado. Lo vamos a cambiar porque han vuelto los fantasmas del pasado, han vuelto los tirones y el relentín inestable en frío. Aquí podemos ver el tubo que os comento, que es el que llega a la tapa de balancines. En esa parte está estrangulado, justo donde tiene la arruga del corrugado. Vamos a comenzar desmontando nuestro sistema de admisión, el filtro del aire, el sensor MAF. Cuidado siempre al obligar el codo este de admisión, porque estos codos con el tiempo y las temperaturas se pasan. Entonces, tratarlos con cierto cariño. Ahora quitamos la válvula lisa, quitamos el enchufe, que tenemos que presionar la pestaña trasera y tirar del enchufe hacia arriba. Y ahora quitamos la válvula lisa con una Torx 40. Tiene dos tornillos. Tenemos este y otro que tenemos aquí abajo. Retiramos nuestra válvula. Tenemos que comprobar siempre también la tórica que tenemos aquí en nuestra válvula lisa. Estoy detrás de comprar una máquina de humo para comprobar todas esas estanqueidades, todas esas juntas. Le metemos humo por la admisión y vemos la junta que nos perdería. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar las dos abrazaderas que cogen al tubo de admisión, a la válvula de relentín y al cuerpo de mariposa. También tenemos que quitar este tubo de vacío que nos entra también al codo este. Esto siempre con mucho cuidado. Pulsamos las pestañas que tiene. Ya os digo que estos tubos se ponen delicados con las temperaturas y eso hay que hacerlo con cuidado. Y vamos a quitarle las dos abrazaderas que os comento. Una vez que tenemos las dos abrazaderas flojas, lo retiramos con cuidado. Primero de la válvula de relentín. Y luego del cuerpo de la mariposa. Intentar cogerlo parejo, que no sea tirarle de aquí. Si le tiramos de aquí puede sufrir las arrugas que tiene el mismo codo, porque ya os digo, estos materiales se ponen delicados. Hay que intentar asegurarse de cogerlo firme para poder tirar de él. Y lo saqué. Y ahora con cuidado nos lo traemos para arriba. Lo siguiente, vamos a quitar el tubo, o sea, de la varilla de nivel. Vamos a coger el tubo que sale hacia la PCV, que es de goma, y se lo vamos a retirar. Ahí. Ese fue el que me encontré pinchado en la otra ocasión. Una vez que retiramos ese tubo, cogemos una llave de 13 y quitamos el tornillo que sujeta la varilla de nivel de aceite. Una vez flojo ya ese tornillo que lo pilla, veis que comprobamos que está suelta. A ver si se quieren quedar los cables por aquí. Y ahora, con cuidado, la retiramos hacia arriba porque eso lleva una tórica. Ya la tenemos fuera. La tórica se ha quedado puesta en el cárter. Tenedlo en cuenta luego a la hora de montarlo. Pues ya vamos a quitar los cables, soltando este tornillo de 10 que tenemos aquí y este de 10 también que tenemos aquí. Vamos a quitarle el soportillo este de los cables. Retiramos el conector que tenemos en la válvula de relentín, es igual que el de la lisa. Le pulsamos la lañilla y la tiramos hacia atrás. Quitamos también el conector este del cuerpo de la mariposa. Y lo apartamos también un poquito. Para seguir quitando, después de quitar el macillo este de cable, de quitarle los dos tornillos a estos, os voy a enseñar dónde tiene el otro escondido, que lo tiene escondidillo. Aquí justo al lado del cuerpo de la mariposa, ¿veis la tuerca esa? Esa tuerca es la que nos queda para poder retirar el mazo de cable este. Pues una vez que hemos quitado esa tuerca, el conector que dijimos de la válvula de relentín y todo, ya podemos retirar un poquito el mazo de cable.
Este nos viene también aquí. Pulsamos y tiramos. Aquí tenemos otro, un poquito más adentro, no sé si se ve. ¿Veis que brilla ahí el clic? Este es el de presión de aceite. También se lo quitamos y hacemos espacio. Este que tenemos justo aquí al lado también. Pulsamos y retiramos. Pues ya llegado a este punto le vamos a quitar la válvula de relentín, soltándolo de los dos tornillos de Torx, que tenemos uno aquí y otro allí. Una vez que tenemos los dos tornillos quitados, podemos retirar ya la válvula de relentín. Ya de paso que la desmontamos, lo que hacemos es comprobarla. Comprobar cómo está de limpia. Pues aquí se ve que la tenemos sucia. Esto lo hace así. Ese campaneo debería de tenerlo más suelto. Además ahora cuando la limpiamos veréis cómo cambia la cosa. Vamos a quitar el cuerpo de la mariposa con sus 4 tornillos, uno aquí, otro allí y los otros 2 ahí abajo. Una vez que le quitamos el cuerpo de la mariposa a nuestros 4 tornillos, ya podemos retirarla. Aseguraros de que esta junta se viene y que tiene buen cuerpo, de que está todavía en condiciones. Y ya con ese hueco hecho, aquí tenemos nuestra válvula PCV. Va a pillar con aquel tornillo y ese de ahí arriba. Vamos a quitarle la manguera de abajo, no hace falta que la soltamos, pero si la soltamos, bien, porque esa es la que va a la varilla de nivel que quitamos en un principio, la de nivel de aceite. Vamos a quitarle la que tiene ahí, que le entra por la parte superior, y esa que le llega por ahí por la parte inferior, que ese es el tubo que tenemos estrangulado arriba, que vamos a cambiar. Este tipo de tubos los tenemos conectados de esta manera. Para soltarlos tenemos que pulsarle en este lado, que veis que tiene un poco de corrugado, y en ese pulsamos las dos y tiramos hacia atrás del tubo. Y lo tendríamos fuera. Por si os sirve de algo, este tubillo, la parte de abajo, la que ya va conectada a la válvula, le he metido con el destornillador este largo, porque los dedos no me cogen como apretarle la presilla. Le he metido el destornillador en este lado, le he abierto esa patilla y luego se la he metido en ese lado y le he abierto la otra patilla. Bueno, y esto es lo que os decía, ¿veis? Que está ahí estrangulado, por eso también se va a cambiar. Si nos fijamos en la válvula nueva, vemos que todos los enchufes son de clic, de pulsar y tirar, menos este de arriba. Digo por si queremos salvar el tubo este de arriba porque lo tengamos en condiciones. Vamos a soltar primero la válvula PCV de los dos tornillos, de ese y de este. La válvula tenemos montada en esa posición. Nos va a costar un poco, pero sale. La válvula, una vez que aflojamos los tornillos, tenemos que girarla hacia adentro. Y una vez que la tenemos girada hacia adentro, ya soltarla de este tubo. Porque si os fijáis el carril que tiene aquí en la entrada, ¿veis? Claro, de quitarle este taponcillo que tenemos aquí, que eso es para los motores M52, me parece, que tenían también un tubillo vacío que iba justo al colector. Se la ponemos a la válvula nueva, ¿vale? Bueno, a la hora de montarla solamente ha sido al final orientarla con su tubo y darle un achuchoncillo hasta que haga el clic. Es a la hora de quitarlo cuando más engorroso, como he dicho antes, inclinándola para el bloque motor. Pues vamos a ponerle los dos tornillos de la válvula PCV. Una vez ya que tenemos apretada la válvula de los dos tornillos, le he puesto también el tubo ya que nos va hacia la varilla del nivel de aceite. Lo dejamos puesto también, que es la parte de abajo de la PCV. Y ahora voy a poner el que nos viene aquí a la tapa de balancines y lo conectamos ahí, a la PCV también. La tubería nueva lubricamos un poquito las tóricas con el mismo aceite, un poquito de vaselina. Ahora vamos a colocar esta parte, el codo, en la parte de la tapa de balancines. Y esta que tiene unos 45 grados por ahí, la vamos a colocar en la PCV. Pues ya lo tenemos puesto en la parte de la válvula de la PCV. Nos aseguramos de que entra bien el clic, aseguraros bien. Y una vez puesta abajo, nos venimos arriba y la metemos en su sitio. Ahí, que escucháis los dos clics igual que abajo.
Ahora vamos a montar nuestro cuerpo de mariposa y una vez que lo tengamos montado, limpiamos la válvula de relentín. Ya tenemos el cuerpo de mariposa puesto, vamos a limpiar la válvula de relentín y la montamos. Pues ya la tenemos limpia. Desde el otro lado accedéis con un destornillador y le abrís ese clarillo que queda y limpiáis un poco la parte que hay escondida que no vemos. Pues vamos a montarla. Una vez que tenemos la válvula de relentín montada y apretada, vamos a conectar todos los cables que hemos retirado antes. El cuerpo de la mariposa, que no se nos olvide enchufarlo. Y antes de poner la varilla de nivel de aceite, vamos a apretar el cableado, todo el soporte este del cableado. He cogido la tórica de allí debajo del cárter, la que llevamos en el soporte de la varilla de aceite, la limpiamos bien y la ponemos en el soporte. Pero una vez puesta nuestra tórica ya aquí en el soporte, la metemos en su sitio. Y le vamos a meter el tubo que viene de la PCV, que no se nos olvide, lo metemos ya en su sitio en el soporte de la varilla. Una vez que hemos metido el tubillo de la válvula PCV, le ponemos su tornillo al soporte. Una vez que vamos a meter el codo, nos tenemos que asegurar muy bien de que no entre en su sitio. ¿Veis los dos colmillos que tiene la entrada al cuerpo de mariposa? Pues el mismo cuerpo de mariposa tiene esos dos colmillos abajo. Por eso nos tenemos que asegurar de que no entra muy bien en su sitio. Y que esta abrazadera nos quede en esta misma posición para que luego podamos acceder desde arriba, poder apretarla. Pues ya una vez que tenemos el codo montado y apretadas las dos abrazaderas, metemos este tubo de vacío. Siempre es bueno revisar estos tubos por si tienen algún tipo de corte, las arrugas que ya hablemos al principio. Vamos a montarle la tapa del filtro, la varilla de nivel y la válvula DISA, que son las tres cosillas que nos quedan ya para poder probarlo. Pues ya está todo montado, a falta de los filtros del habitáculo y con sus correspondientes cartoneras, más esta que tenemos aquí en lo alto. Vamos a arrancarlo y a ver cómo va. Pues ahí lo tenemos, ya está la estabiliza el relentín. Bueno, pues acabamos de llegar de la prueba en carretera y han desaparecido también los tironcillos que tenía. Pues espero que os haya servido de algo el vídeo, si os ha gustado darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.